Benvingudes i benvinguts a Parlem Clar, l'espai de Grup Televisió on abordem diferents temàtiques de la mà de veus expertes. Avui parlem de TDA i tenim amb nosaltres al plató a la doctora Carolina Colomer, directora clínica d'Irenea, que és l'Institut de Rehabilitació Neurològica de Vitas. Estàs en Vitas Valencia Consuelo i Vitas Aguas Vivas. Benvinguda al plató. Encantada, gràcies. I també tenim a Maria Martínez, que és mare d'una xiqueta de 7 anys, Anna, pacient d'Irenea en Vitas Aguas Vivas. Benvinguda al plató. Buenos días. El 13 de juliol ha sigut el Dia Internacional per la conscienciació sobre el TDA i sí que m'agradaria en una primera ronda que ens centrarem en definir en què consisteix aquest trastorn del neurodesenvolupament. Es tracta d'un trastorn del neurodesenvolupament que bàsicament afecta, com el nom indica, a la capacitat de prestar atenció, tant de forma mantinguda com selectivament, i al control dels impulsos i a la hiperactivitat motora, sobretot en xiquets. És una clínica que té que mantenir almenys 6 mesos i se sol establir un punt entre els 12 anys com a límit per a que això s'ha tingut que manifestar abans dels 12 anys i que, evidentment, la clínica no sedega ningun altre trastorn i té un substrat neurobiològic molt concret, molt definit i molt reconegut, vull dir, no és una mania. Parlarem també dels mites i les males creences sobre el TDA. Maria, la teva filla té 7 anys, és pacient d'Irenea. Quan comences a notar que podria ser que tinguera TDA? A ver, con Ana ha sido una larga trayectoria, porque desde casi su nacimiento empezó a tener como pequeñas cositas que ella iba superando. Por ejemplo, al mes y medio parecía que no veía. A los 5 meses la pediatra me dijo que parecía que no movía, o sea, que tenía hemiparesia y que no movía todo un lado, y entonces me dijeron, a lo mejor tiene parálisis cerebral, y empezaron a hacerle pruebas. Todo eso lo fue superando. De hecho me decían, no sabemos si va a andar, y yo, vamos, a los 11 meses corría, subía escaleras, no había ningún problema. De hecho la vista la tiene perfecta, o sea, todos los ítems que iba teniendo como puntuales los iba superando, pero había cosas que a medida que iban pasando los años como que no cuadraba con el resto de sus iguales, ¿no? Como se suele decir. Entonces, en el caso de Ana, por ejemplo, en la guardería no tuvo ningún problema, pero cuando empezó el colegio es cuando despuntó todo, porque es como un paso a los 3 años en el que ya se supone que no eres tan bebé y tienes que cumplir una serie de hitos que ella no cumplía. Sobre todo en el caso de ella era la parte de impulsividad y sobre todo de conducta. Lo que veíamos más, tanto en casa como en el cole, era un problema de conducta muy llamativo. Entonces al final primero piensas que es algo que tú tienes que corregir, que tienes que ir poniendo en casa. Encima, como llevábamos ya una trayectoria en la que ya habían ido saliendo cositas y se habían ido superando, pues decíamos, no, esto, otra cosa más, venga, se supera, hasta que llegó un momento que vimos que nosotros solos, sin ayuda, no podíamos. Estem parlant d'estos 3 símptomes més freqüents, el dèficit d'atenció, la impulsivitat i la hiperactivitat en alguns casos. I clar, quan jo buscava i com se sap si té TDA o no, perquè també aquestes característiques a voltes se donen en l'edat dels xiquets i xiquetes, però clar, en aquest cas són més persistents, més duradors en el temps, més intensos també. I entenc que no sempre se donen els 3 a la vegada tampoc, que depèn del pacient. Sí, moltes voltes és veritat que la línia entre un rasgo de personalitat i una malaltia com a tal a voltes és difícil perquè és un diagnòstic sobretot clínic. Encara que n'hi ha un substrat neuroanatòmic no cal una ressonància ni una prova funcional per diagnosticar-ho. Entonces, moltes voltes el límit s'estableix en la disfunció secundària a aquestes alteracions, en el que impacten en la seva vida.
quan ja n'hi ha una repercussió clara, òbviament hi ha que abordar-ho. A banda del dèficit d'atenció, d'esta hiperactivitat o de la impulsivitat, quines són les característiques o els símptomes que mostren que un xiquet o xiqueta podria tindre TDA? A veure, és molt o prou característic dintre del dèficit d'atenció el típic xiquet que no respecta els torns, que sembla que no t'escolta, que està fent els deures o està treballant a la taula i passa un pardal o alguna per la finestra i se distrau i no ho pot evitar. Que no t'atén, però no és que no te vulgui atendre, és que no pot atendre, està molt distret. Això és prou llamatiu. En quant a la hiperactivitat i la inquietud motora, sí que és veritat que és molt propi de la infància i que és veritat que en el TDAH en adults disminueix. Entonces, a voltes la hiperactivitat, se tenen que juntar diversos factors. De fet, n'hi ha una sèrie de criteris i tenen que haver, en un cas, més de 6 de cada una de les àrees, perquè és veritat que coexisteixen rasgos propis de la infància. Clar, per això me preguntava en quin moment està la línea. Hombre, por ejemplo, en el caso de Ana, ella al final se le hizo como una evaluación como muy completa, ¿no? Porque nosotros como familia lo que veíamos es que no era solo una cuestión de atención o conducta, o sea, por así decirlo, a nivel cognitivo, sino que afectaba en un montón de... Por ejemplo, mi hija, a nivel motor, es que se tropieza con una raya del suelo. O de ir por la calle y con una persiana bajada, ver cómo se engancha contra la persiana y yo decir, ¿pero cómo ha pasado? O sea, ¿en qué momento? Y es porque no controla su cuerpo y su entorno. Entonces, ella no sabe, por así decirlo, luego ya con la evaluación de terapia ocupacional que le hicieron, que veían que no podía estar con los ojos cerrados, por ejemplo, apoyada sobre un pie, o que de repente le ponían así pruebas para mantenerse recta y eso era como algo inviable. Y claro, y luego, por ejemplo, mi hija habla sin parar y tiene un lenguaje súper amplio y tiene muchísimos problemas de comprensión y de lenguaje. Entonces, claro, tú ves a la niña y la ves que es una niña totalmente funcional desde, o sea, a la hora de hablar y cómo se comunica con la gente y todo eso, pero a lo mejor tú te pones a hablar con ella y no te está comprendiendo. Y de repente empiezan a hacerle la evaluación y dicen, es que una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue cuando empezaron a tratarla, dijeron, la conducta se va a solucionar cuando empecemos con logopedia. Y yo digo, si mi hija habla perfecto. Y es verdad que el cambio ha sido abismal, porque poquito a poco ha ido trabajando y va comprendiendo más lo que le dice la gente. O sea, cosas tan pequeñas como esa, que tú no eres capaz de entender como familia, pero que luego en el día a día lo que le pasa a la niña no es que no quiera hacerte caso, es que no está comprendiendo lo que le dices. Anava a dir-ho, no, perquè de cara a complir les ordres també és molt important que s'estiguen entenent i potser ahí n'hi ha una falta de comprensió que nosaltres no estem identificant. Y claro, si tú lo unes a la atención en la que tú a lo mejor le estás diciendo 18 cosas y ella se ha quedado con la primera. O sea, es incapaz de mantener que, pues imagínate una profesora que le está poniendo un problema y entonces en el problema, pues fulanito va no sé qué y luego vuelve y le coge no sé cuántos y entonces tiene 5 manzanas, pero luego le quitan 2, pero no sé qué. Mi hija ya se ha quedado con fulanito, acaba de llegar. Tal cual. Es que ya, ella sabe que fulanito se llama no sé qué y que acaba de venir, ¿qué más tiene que hacer? Entonces, o se lo estructuras muy bien, luego no tiene ningún problema de resolvértelo, pero claro, si tú no lo sabes, la niña parece que no tiene esas capacidades o no tiene esos conocimientos. Estem parlant de xiquets i xiquetes i quan va ser el Dia Internacional, des de Vitas i des de l'Institut s'insistia en que és on més se dona el TDA i que a l'edat adulta n'hi ha molts casos no diagnosticats.
de quines dades estem parlant? És veritat que afecta més aquest trastorn del neurodesenvolupament en l'edat infantil? A veure, afecta més i sobretot impacta més, se nota més. En l'edat adulta normalment la clínica d'hiperactivitat se tradueix més en inquietud o no és tan evident i entonces moltes voltes se recurreix menys a provar el diagnòstic. De totes formes, no deixa de ser un problema de neurodesenvolupament, vull dir, que afecta més als xiquets perquè són cervells immadurs. I podria ser també, entenc que en l'edat adulta n'hi ha molts casos que no s'han arribat a diagnosticar. Efectivament, clar, com molesta, entre cometes, menys, doncs no s'arriben a diagnosticar. I pel que fa al gènere, hi ha més incidència en xiquets que en xiquetes? Està diagnosticat el doble de voltes en xiquets que en xiquetes, però un poc per lo mateix que pels adults també, o se sospita que també té que veure això, i és que molesten menys, perquè les xiquetes tendeixen més a problemes d'inatenció que d'hiperactivitat, són xiquetes que en classe tampoc, entre cometes, molesten. Entonces, n'hi ha una incidència més baixa per un costat, però és molt probable que tinga que veure en que n'hi ha molt menys diagnòstics. En aquests casos en què els xiquets o xiquetes no molesten, entenc també que és més difícil identificar, no? Pot ser que alguna cosa està passant, perquè tendim a veure, a nivell de la societat, tendim a veure el TDA com a la persona o el xiquet que no para quiet. Exacte. No? Exacte. Maria ho pot explicar molt bé, perquè, per el que ella contava, podia sospitar perfectament que Anna era un cas de més afectació cognitiva de la que té, i és bàsicament si no comprèn, no presta suficient atenció perquè no pot, perquè la seva resposta a més és més impulsiva o més s'enfada, no Anna en concret, vull dir els xiquets, perquè se senten incompresos, senten que ens estan demanant coses, que ells no poden satisfer aquestes necessitats i són xiquets que no ho passen bé. Per exemple, yo no puedo hablar de manera genérica, yo solo te puedo hablar, además cada niño es un mundo, pero en el caso de Ana, el año pasado que terminó infantil, todo era en el colegio, Ana, llamadas de atención para nosotros, queremos hablar con vosotros, tal, y en un año de terapia, que se dice pronto, porque dices, bueno, no es que lleve la niña desde su nacimiento, es que lleva un año. La profesora, claro, cuando terminó el curso, antes se lo contaba a la doctora Colomer, cuando recibimos las notas de Ana y la evaluación de todos los profesores, claro, yo me sorprendió, pero claro, estaba muy orgullosa por dónde veníamos y todo lo que habíamos vivido. Es que a Ana le hicieron un claustro dedicado a ella, en su honor. Entonces, claro, pasar de ahí a empezar a leer las notas en las que todos son alabanzas, que bien, que no sé qué, y yo las miraba y se lo comentaba antes, digo, porque se las estaba contando a mi marido y mi hijo, que estaba detrás, dice: mamá, en clase de Ana hay 3 Anas, seguro que se han equivocado de Ana. Y luego se lo contaba a la profesora y me decía: no nos hemos equivocado de Ana. Es ella, es ella. Es ella. Entonces, pues sí, cuando empiezas a atender esas dificultades, también, bueno, imagino que a lo largo de la entrevista veremos también el entorno social, familiar, cómo abordar, ¿no? Más allá de los conocimientos que va adquiriendo en el colegio, con qué problemas se enfrenta en el día a día con los otros niños, ya no solo de su clase, sino de otras clases, incluso con los profesores. Entonces, eso también, a raíz de una valoración y de tener un diagnóstico, a nosotros nos ha beneficiado, porque al final no es Ana la que pega. Ana pega porque no entiende qué le está pasando y no entiende tu cara, ella no es capaz de reconocer tu rostro. Una característica para mí muy llamativa es cuando me dice: mamá, estás cambiando las cejas, ¿estás enfadada? Claro, sacan trucos para saber tus emociones.
pero ella de primeras la comunicación verbal no la entiende. Entonces, por eso. Estem parlant d'algunes de les senyals, no? A través de les quals se manifesta el TDA. Hem dit que pel que fa a les causes és un trastorn del neurodesenvolupament, que té un factor neurobiològic. Té altres factors que poden afectar, factors genètics, factors ambientals? És una malaltia o una condició altament heredable, genètica. A nivell cerebral s'han vist clarament identificades lligades a alteracions tant estructurals com funcionals com neurobioquímiques dels neurotransmissors. I després n'hi ha condicions que no afavoreixen, sí que són factors de risc, com són, com moltes altres malalties, drogues, tabac o alcoholisme en l'embaràs o un entorn social no adient, no adequat. Sempre se parla de que se beneficien molt de reforçar positivament tots els avanços, sempre se parla de ser molt coherent en els límits, en les condicions, en les circumstàncies, i clar, quan això no es dona, no beneficia per res, és un factor de risc. Ja que les dues esteu vinculades a Irenea, a l'Institut de Rehabilitació Neurològica de Vitas, sí que m'agradaria també que explicareu quina és la tasca que se porta a terme en l'institut. En l'institut, a nivell pediàtric, atenem alteracions del neurodesenvolupament de distintes àrees, sempre parlem que tenim 5 o 6 grups, des de patologia que afecta més a l'àrea motora i patologia congènita com paràlisi cerebral o aquestes alteracions, fins a malalties com aquestes, com l'autisme o el TDAH, que tenen més que veure en les esferes cognitivo-conductuals. I, a més, dany cerebral adquirit, perquè els xiquets també tenen ictus, també tenen hemorràgies i també se cauen i tenen traumatismes cranioencefàlics. Estem parlant de la pata pediàtrica, no? Perquè entenc que és un institut en què s'atenen també altres... Sí. I tant en adults com en xiquets se basa en el model multidisciplinar o interdisciplinar i un poc per abordar el pacient de forma global, de forma holística, com un tot, i entonces sempre treballen o almenys valoren, per si cal treballar o no, les àrees de fisioteràpia ocupacional, logopèdia, neuropsicologia i psicologia emocional. Per a treballar des de tots els camps. Maria, en quin moment arribes a Irenea i què ha suposat per a vosaltres, per a tu i per a la teva filla? Llegamos por el aviso escolar. O sea, cuando en el cole empiezan a ver que Ana necesita un refuerzo o necesita el ver si realmente hay una valoración, ¿no? Entonces, eso, el profesor lo que hace es una llamada al orientador, ¿vale? Escolar. El orientador hace una serie de informes, entonces es cuando se empieza a activar todo. En nuestro caso, tuvimos suerte porque fue al revés, o sea, yo iba con los informes de todo lo que era el entorno escolar de mi hija, todo lo que me habían comentado, en lo que tenía ella dificultades, ya no tanto en la hora lectiva, ¿vale? Porque ahí hay como más rutina, los profesores los conocen más y era infantil, ¿vale? Sino en el comedor. En el comedor es un tema de largo debate. Entonces, ahí hay profesionales que cuidan a los niños, pero que no están formados y que los pobres pues los atienden como pueden. Y es mucho tiempo estando en el colegio. Entonces, ahí es donde empezaron a surgir los problemas. Los conflictos reales surgieron en el comedor. Que de hecho yo lo primero que pensé antes que llevar a terapia fue quitarla al comedor, pero claro, al final es un tema laboral, no puedes ir, porque tú al final, o al menos en mi caso,
¿Que tienes dificultades para ir a un restaurante porque no hay forma de ir? Pues dejas de ir a restaurantes. ¿Que no puedes ir a un cine? Pues no hay ningún problema, no vas a un cine. Pero claro, ya dejarle el cole, eso ya está más complicado. Entonces dices, bueno, pues vamos a empezar por terapia. Y claro, es cuando le hicieron la valoración de todo, porque al final ella sí que mostraba dificultades en muchos ámbitos. Y yo agradecida porque, claro, al final... Ahora mismo ella solo tiene neuropsicólogo y logopeda, pero sí que es cierto que ha tenido una valoración completa, con 4 sesiones por parte de cada uno de los profesionales, y yo tengo esas evaluaciones y en qué le afecta a mi hija, ¿no? Pues por ejemplo lo de, por una parte, el no tener control de su cuerpo, y por otra... Entonces todo eso se lo facilito a los profesores y gracias a eso ellos pueden ir poniendo una serie de medidas que, aunque no necesite un apoyo de una persona estando todo el rato con ella, sí que, por ejemplo, está cerca de la profesora, sí que a ella le dejan salir del aula cuando a los resto de los niños no le dejan, se han creado unas dinámicas en las que si Ana está muy nerviosa la mandan a por un recado y entonces la de secretaría ya sabe que es, pero ella no lo nota, o sea, ella no percibe que es porque vamos a apartarla del grupo y ya cuando se tranquilice volverá. Es muy pequeña, eso todavía necesita más autorregulación. Entonces, han generado muchas dinámicas. En infantil tuve la suerte de que la profesora, su sobrino es TDAH, eso nos ayudó infinito, porque encima la empatía era absoluta con ella, y frenó a muchos padres que querían linchar a mi hija. Y luego, por otra parte, en el comedor, Ana es súper amorosa, es todo amor. Entonces, la de comedor que estaba con ella, la arropó tanto que en vez de estar con los nanos, estaba con ella. Entonces, ella hacía de parapeto, le explicaba, le enseñaba... Y entonces ahí hemos tenido, y este año igual, o sea, este año ya llegó con medidas, entonces el año ha ido muchísimo mejor, y encima en el comedor le han puesto a una persona, que bueno, es que es para toda la clase, pero ya van mirando qué perfiles tienen. Entonces esta chica que está en el comedor, por ejemplo, está haciendo un máster de diversidad funcional, entonces claro, tiene una serie de características que a nosotros nos ha beneficiado mucho. Claro, que ajuden. Este tema el tenia reservat per a més avant, però crec que és el moment de preguntar si l'escola està preparada per a atendre les necessitats de xiquets i xiquetes en TDA, no? Perquè en molts casos també és una falta de recursos o de formació del mateix professorat el no saber com lidiar en determinades situacions. A veure, el que ens arriba i el que ens conten les nostres treballadores socials i això és que, per desgràcia, no sempre hi ha recursos, que a voltes la formació és més una qüestió individual que obligada, diguem, o col·lectiva del col·legi a nivell estructural, i això redunda en que a voltes depèn de quin col·le vagis, depèn molt. I en el TDAH això és molt important perquè és criteri diagnòstic que ocorrisca en almenys, en més d'una àrea de la teua vida, és a dir, tant en el domicili com en l'escola, quan són xiquets, això són les dues àrees, això són les dues àrees socials on més se va a veure. De fet, les escales de valoració i tot es passa tant als pares com als profes com als xiquets a voltes. Entonces, pues, bueno, sí, jo reivindique que n'hi ha més formació més estructurada. I també, Maria, en el teu cas has mencionat la problemàtica que també pots tindre amb la resta de famílies que potser no entenen per què la teva filla necessita una atenció diferent, o el que estàs dient de quan passa tal, ella ix i la resta no. No sé, aquest tipus de coses igual no totes les famílies les comprenen. A ver, en el caso de las familias, el problema es que no identifican a tu hijo como que tiene un déficit de atención o tiene un problema de impulsividad
o tiene problemas de comprensión, o... No, tu hijo es maleducado. Ya. ¿Sabes? Y los padres no lo saben hacer, y lo que pasa es que en casa no hay mano dura, o sí que la hay, y todos somos catedráticos en la crianza, sabemos mogollón de criar hijos, entonces, claro, por ejemplo, yo odio ir al parque. Es algo que diré allá donde vaya. Porque en un colegio al final es el profesor el que va controlando la clase, sabe qué dificultades tiene cada niño, porque en la clase de mi hija no es la única con dificultades. Hay niños que tienen afectaciones mayores y otros, pues bueno, con menores dificultades, pero no es la única. Entonces ya sabe como de qué pie coge a cada uno. Pero en el parque, con esos doctores honoris causa que tenemos, es diferente. Entonces, claro, mi marido, por ejemplo, él llega al parque y se queda en una esquina y no interactúa con nadie, pero yo soy un animal social, y entonces me he llevado pues diferentes comentarios con los que he dicho, yo ya no vuelvo aquí. No vuelvo aquí porque... no por nada, sino porque al final lo de menos es mi hija, porque mi hija ahora todo el mundo sabe que tiene TDAH, y entonces eso es como que lo justifica en cierta parte, pero el estar escuchando el diagnóstico de todos los niños aportado por los padres es agotador, desde mi punto de vista. Entonces, como yo ya tengo bastante con mi casa, pues cada uno que resuelva la suya. Y es un poco así, ¿no? Que llegas al parque y, por ejemplo, Ana, claro, ella no percibe que los demás no jueguen con ella. Ella ahora es súper feliz y si ve que niños corren, ella corre al lado. Pero claro, tú ves que hay como un grupo unido que va corriendo y al lado mi hija. Pero ella luego te habla de sus mejores amigos y te verbaliza con quién ha jugado, con quién no ha jugado, no sé qué, y tú lo has estado viendo. Y lo que ha hecho de verdad y lo que no ha hecho de verdad. ¿Qué le voy a decir? No, Ana, cariño, tú estás equivocada. No, pues claro que sí. Y lo primero que le pregunto al llegar al cole no es ¿qué has aprendido hoy? Es ¿con quién has jugado? Y entonces ella me dice, pues hoy no he jugado con nadie, porque no me apetecía, mamá, hoy he estado sola, no sé qué. Pues hoy sí, hoy he jugado con fulanita y hemos estado jugando a Juana y Juan, o hemos estado jugando, y te cuenta la historia que se han inventado. O tiene, pero por ejemplo, Ana, su núcleo fuerte de amistad son sus amigas de la guardería, no son las del cole. Ella ha ido creciendo con las personas que estuvieron en la guardería y entonces... ha creado una dinámica en la que tú no me haces caso, perfecto, yo sí que tengo mi entorno. Que eso también es muy importante, porque por ejemplo Ana no va al parque donde van todos sus amiguitos, pero ella va todos los días al parque. Va a parques de barras, de calistenia, porque ella no para de moverse, de hecho todo el mundo me pregunta que en qué club estamos apuntadas. Y es lo que ella necesita, y juega, se acerca, tal, pero no va a mantener una relación de amistad con nadie, va a jugar con todos o con ninguno, y eso va a depender. Y luego muchas actividades extraescolares en las que ella se pueda desarrollar. Es que yo creo que al final tú te tienes que adaptar a tus hijos y a lo que ellos necesitan. Entonces mi hija no necesita parque, mi hija necesita un entorno social en el que sí que esté integrada, en el que haya movimiento y en el que la frustración de no poder hacer algo se la corrijan o le digan, Ana, esto no te sale, pero prueba a hacerlo así. Claro. Y ya está. Entonces, la verdad es que funciona muy bien. Vas descobrint a poc, no? Sí. Què és el que millor funciona. Xiques, si vos sembla, fem una xicoteta pausa i de seguida continuem. Estupendo. Tornem després de la publicitat.
Ens havíem quedat parlant de com Maria s'adaptava a les rutines amb Anna i allò que la feia sentir millor o que necessitava, i també les dificultats que s'atravessen en alguns àmbits com l'escolar. En el primer bloc hem repassat un poc per damunt com és el diagnòstic de TDA, però sí que m'agradaria que ens detinguérem més en quin és el procés i quines són les proves per arribar a tindre un diagnòstic mèdic pel que fa al trastorn de dèficit d'atenció. A veure, és un diagnòstic eminentment clínic, basat en els criteris que estableix una guia, que és el DSM-5, i les àrees de les que parlem tot el rato, és dèficit d'atenció, hiperactivitat i impulsivitat. N'hi ha proves de neuroimatge tant estructural com funcional, tant, per exemple, la ressonància magnètica funcional com l'electroencefalograma, on podem trobar signes clars i firmement relacionats en el TDAH, però no calen per establir el diagnòstic, és un diagnòstic clínic. Sí que és veritat que som rigorosos en quant a que té que haver un número suficient de criteris, que varia segons les escales que s'utilitzen, i que afecte almenys 2 de les àrees socials o de l'entorn de la persona. Si és un xiquet, casa i el col·legi, o si és més adult, el treball o una autoavaluació. En aquest sentit, entenc que és important que el diagnòstic arribi de la mà d'un professional, perquè en moltes ocasions molta gent s'autodiagnostica i no sé, en aquest cas, i més parlant de xiquets i xiquetes, entenc que és important que tinguin no només un professional, sinó tot el que estàveu dient abans, un grup de professionals que treballen conjuntament, no només per fer el diagnòstic, sinó per després acompanyar al menor. Clar, sí, jo crec que sense dubte cal ser molt rigorós en el diagnòstic i sobretot en aquest cas, on moltes voltes n'hi ha clínica que se pot d'alguna forma considerar com a part d'un neurodesenvolupament normal, una cosa normal, o quan, com també en aquest cas, s'associa moltes voltes a unes altres comorbilitats. El benefici de ficar nom o d'alguna forma acotar el diagnòstic és establir un tractament, un abordatge adequat, farmacològic, pautes o el que considerem. Maria, abans havies anomenat alguns d'aquests professionals que en el cas d'Anna vos han acompanyat i vos continuen acompanyant. En el seu cas, quines són aquestes figures que l'han ajudat en el trastorn? Mira, para llegar al diagnóstico, primero fuimos a la pediatra, ¿vale? Entonces ella activó como una especie de protocolo en el que pues te derivan a la unidad de salud mental infantil, que se llama la USMIA, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay esperas y entonces te llaman desde psiquiatría. Primero te hace una valoración la enfermera y a partir de ahí ya pasas a psiquiatría. Y entonces con psiquiatría tienes una serie de sesiones y van haciendo una serie de evaluaciones. En nuestro caso pasó por psiquiatría y por psicología, ¿vale? Lo que pasa es que mi hija a día de hoy tiene 7 años y no necesita medicación. Por lo tanto, claro, tú tienes como 2 vías, ¿no? O lo realizas de manera privada, como lo hacemos nosotros, ¿no? O lo realizas a través de la USMIA, en el que ellos te derivan a su psicólogo. Desconozco totalmente, ahí no te puedo hablar, de si tienen terapeuta ocupacional, de si te derivan a logopedia, porque en el caso de Ana, cuando vieron que ella ya había empezado con todo ese proceso y yo llevé todas las valoraciones, pues como que claro, ya estaba cubierta. Porque claro, también te preguntan, ¿no? Pero tú, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, yo quiero saber dónde está. O sea, yo no tengo ningún... Claro. Entonces, claro, por eso digo que yo hablo de mi caso en particular. Nosotros hemos llegado hasta la USMIA y por ahora Ana no necesita medicación. Otra cosa es en el momento que ella sí que requiera, porque sí que tenemos el contacto tanto de la psicóloga como de la psiquiatra de la USMIA. Entonces nos dijeron en el momento que veáis que hay una necesidad desde un punto de vista de abordaje farmacológico,
vuelta a empezar. Entonces, cuando llegue ese punto ya te diré, a lo mejor no llega, que eso es lo que espero, que sea todo cognitivo-conductual i se quede en teràpia. Això anava a dir, entenc que com en altres casos, no? Perquè hem parlat, per exemple, tinguem una tertúlia sobre autisme i hem tingut altres converses en què n'hi ha dos vies, no? Però majoritàriament és una combinació de les dues, perquè entenc que no tot el món necessita la medicació i que inclús si prens medicació és important un abordatge transversal, no? I en combinació amb altres elements. Efectivament. Sobretot abans de 6 anys està indicat o se recomana de forma molt vehement que sí que se basa totalment el tractament en teràpia, ja sigui cognitiu-conductual, abordatge emocional, coaching, el que sigui, i pautes, i després, si cal, s'afegeix medicació estimulant o no estimulant. Però això ja se tendeix més a casos moderats o greus i si se pot evitar, doncs s'evita. I en qualsevol cas, si se dona medicació, moltes voltes està acompanyat també, o s'ha d'acompanyar també de teràpia. Clar. Estàvem parlant del diagnòstic i en el cas del tractament, aquestes pautes, aquestes actuacions més enllà del que és la medicació, en què consisteixen? A veure, les pautes moltes voltes van encaminades tant a la família com a l'entorn escolar i van en l'entorn escolar des de qüestions molt, diguem, estructurals de la classe, molt bàsiques, com que es sente en primera fila, que no estigui a prop d'una finestra que es pugui distraure, estratificar molt la informació que se li dona, va assegurar-se, és que Maria ho explica molt bé, va assegurar-se que la persona afectada ho rep tot, que no és una qüestió de que no sàpiga fer-ho, és que no rep, no li arriba tota la informació. Adequar l'entorn perquè tinga els estímuls molt controlats i després en casa un poc el mateix quan té que treballar en casa, quan té que fer devers i també quan se li donen indicacions i instruccions en casa, que té que fer les coses de casa o qualsevol cosa, assegurar-nos que la informació arribi, establir pautes encaminades a això. En aquest sentit, entenc que gran part del treball també és el d'acompanyament a les famílies. Sí, por ejemplo, para que te hagas una idea, ¿no? Cuando la comprensión del lenguaje no llega y tú tienes que establecer una serie de hábitos, muchas veces, en el caso de Ana, por ejemplo, ha sido mejor pictogramas, ¿vale? Dibujos en los que ella sabía la secuencia desde que se levantaba hasta que se iba al cole, que era lo que tenía que hacer. Entonces, Ana, son tal hora, toca levantarse, ropa. Después de la ropa, o sea, claro, está todo, o sea, ropa, pipi, desayuno, peinarse, o sea, todo lo tenemos con dibujos en los que ella como que va cubriendo las cosas que tiene que hacer y además para tener control del tiempo hay una app que se llama Mouse Timer, entonces lo que hacemos es 5 minutos, ¡pum!, y empieza el ratón. Es un ratón que se va comiendo manzanas y entonces ella va visualizando pues qué es lo que... Eso es en casa. Y luego, súper importante, rutinas. O sea, rutinas y anticipación. Para que veas, ¿vale? Nosotros normalmente no le damos refrescos, porque ya bastante movida es como para encima darle azúcar. Entonces, ayer tuvimos una comida. En la comida solo había Coca-Cola sin cafeína y cosas así, entonces Ana me miraba y yo decía, agua, agua. Y entonces el otro día a casa, otra amiguita trajo una Fanta que estaba ahí en la nevera. Y yo le dije, Ana, cuando lleguemos a casa la mamá te da un poquito de Fanta, pero Coca-Cola no. O sea, no vas a tomar Coca-Cola. Y entonces quedamos en ese trato. ¿Qué es lo que pasa? Que el día se fue alargando y cuando íbamos en el coche, 10 menos cuarto volviendo, que ya ella quería su Fanta. Porque tú me has dicho y es como, tú me has dicho que yo voy a hacer esto y lo voy a hacer en determinado momento y si no,
Claro, o sea, y de ahí no la sacas. Entonces tienes que generar tratos, porque si no ella no lo entiende. Porque yo he cumplido mi parte, yo no he tomado Coca-Cola, pero hemos llegado tarde, eso es tu problema. Entonces todo el rato es, y por eso son tan importantes, anticipación y rutina, porque si no ellos sienten una frustración que no saben cómo regular y claro, pum, comienza el momento disruptivo. Entonces, en el caso de Ana, yo de verdad estoy súper contenta porque es que se lo decía, ha sido de 180 grados. Yo ya sé que ella va a tener la frustración, pero no es como hace un año, en el que prepárate, que allá voy. No, ahora ya es dialogar, se puede enfadar, tal, pero no es arramblo con todo lo que hay a mi alrededor, por así decirlo. Claro. Entonces, entiendo también que en ese sentido mucha negociación, por lo que estabas diciendo, y también mucho diálogo, ¿no? De explicarles por qué esto no es así o por qué esto es así y para que lleguen a entender, ¿no? el porqué de por qué se está haciendo esto. ¿Sabes lo que pasa? Que al final es agotador. O sea, yo te soy sincera porque tú te pasas todo el día negociando y explicando, negociando, explicando, negociando, explicando. Pero al final ves que es la única forma, porque si tú pegas un grito, su reacción es, pues yo más. Encima imita, como ella no sabe identificar, imita. Entonces, yo he vivido situaciones en las que, Ana, es lo que he dicho antes, es que es todo amor, es súper dulce, es súper bonita, pero si se junta con otra niña que es un poco más ruda, mi hija se transforma. De repente dices, ¿qué ha pasado aquí? Y es simplemente porque como no sabe cómo interactuar contigo, pues te hace así como una radiografía y dice, vale, ya sé cómo eres, ya sé cómo tengo que actuar. Y claro, la otra se siente como súper invadida y no sabe que lo único que está haciendo es imitarla, es un espejo. Pero claro, muchas veces no te sientes tan identificado. Entonces, no sé, es hablar y explicarle todo, porque no sirve otra cosa. El grito a ella no le funciona, para nada. No, y que el grito puede generar también una respuesta aún peor. Claro. No, ya te digo que para nada. Por ejemplo, mi hijo, claro, al final dices, todos podemos estar cansados, todos podemos tener miles de días malos, el estrés de la vida, ¿no? Del día a día, sí. Pues añádele el tener que ir explicando, Entonces, hasta que, y claro, ya no te va a verbalizar de manera fluida lo que quiere, pero me pongo en tu sitio porque quiero sentirme mayor, porque no sé qué, y eso para mi hijo es quítate de mi sitio. Y ella lleva todo su proceso y lo que recibe es ¡pum! Pues no me quito, tete. Claro, y hacen claro. ¿Sabes? Entonces, no sé, es difícil, pero con el tiempo muchas cosas se van normalizando. Y eso es lo que nosotros, por ejemplo, estamos viviendo en casa. Que al final adaptas muchas de las rutinas diarias, familiares, al día a día de lo que necesitas para que haya armonía, porque al final lo que buscas es que todos estén felices, que haya armonía, que todo fluya en la casa, y eso es lo más bonito. Luego ya llegan los de fuera y entonces es más complicado, però claro. Sí. Parlant del diagnòstic i del tractament, sí que m'agradaria incidir de nou, perquè ho he dit abans, en les dificultats que se poden trobar, no, en el diagnòstic, perquè heu dit que moltes vegades també tenen a veure altres malalties o els símptomes poden ser similars amb altres trastorns. Quines dificultats poden aparèixer en el diagnòstic? A veure, a voltes no és un diagnòstic únic, sinó n'hi ha moltes comorbilitats. És típic que s'associa a problemes conductuals, així més global, i també a problemes més de la línia d'ansietat, depressió, a voltes trastorns oposicionistes, desafiants, és típic en xiquets, trastorns de la conducta alimentària.
I entonces a voltes n'hi ha que rascar una miqueta, cal desgranar bé, i ahí el psicòleg té que estar pico-pala, veient un poc quin grau de severitat n'hi ha i què coexisteix en el TDAH, si se diagnostica de TDAH. Perquè també hi ha diferents tipus, entenc, diferents graus. Sí, se parla molt genèricament, però se parla, com en altres malalties, de lleu, moderat i sever, i en funció d'aquest apellido, diguem, aquest cognom, ja establixes el pla de tractament o el tipus d'abordatge i en el teu cap veus cap a on pot anar això i te pots intentar anticipar una miqueta. Sí que és veritat que pot fluctuar i pot canviar i pot passar d'un estat a un altre. María, tú antes comentabas precisamente, ¿no?, lo que costó llegar a ese diagnóstico porque os dijeron muchas cosas antes. Sí. De hecho, seguimos. O sea, el viernes nos dieron los resultados genéticos, que es negativo, a una enfermedad grave que podía tener y todo va, o sea, es como una, o sea, en realidad nosotros teníamos como el diagnóstico de TDAH, para que lo entiendas, pero era como parte de un global de enfermedad en el que le detectaron, vale, pues si tiene TDAH y tiene esta pigmentación y tiene no sé qué, puede ser, vale, pues ha sido negativo, entonces hemos respirado, pero llegar ahí ha sido todo un año. Claro. Entonces durante un año tú no sabes exactamente qué tiene tu hijo. Yo prefiero hablar de dificultades más que de diagnóstico, porque yo te puedo decir que hoy mi hija tiene X dificultades con sus habilidades sociales, con su tema de comprensión, con su tema de atención, que todo apunta que, y por supuesto con su hiperactividad, o sea, Ana no para. Suele ser en niños, pero en el caso de mi hija, pero sí que es cierto que hay muchas cosas que se salen de, por ejemplo, Ana es literal, totalmente literal. Entonces, la ironía no la pilla. ¿Eso es TDAH? Pues no sé. ¿Sabes? Porque, y luego, por ejemplo, durante mucho tiempo, si a mí me haces esta entrevista, a lo mejor hace un año y medio, yo te digo, mi hija clarísimamente tiene una conducta desafiante y es negacionista y a nivel conducta, ¿sabes? Pero a día de hoy, o sea, es más mi miedo que su día a día, hasta el punto de, está ahora en una escuela de verano, y entonces yo cuando llego a un sitio anticipo, mi hija tiene entonces ante estas respuestas puede que no sé qué, y el otro día me llama es una escuela de gimnasia rítmica y me dice, pero tu hija exactamente qué era lo que tenía. Qué bien. Pues yo, bueno, un pavo real, Claro. porque claro, al final vienes de tantas cosas que te han ido pasando y ves su evolución. Eso no quiere decir que dentro de un año y medio no esté llorando por los rincones porque se ha desregularizado y entonces ha surgido otra cosa, pero a día de hoy pues vamos evolucionando. Por ejemplo, en el tema de la actividad, ¿no?, lo que decía la doctora Colomer, es cierto que a medida que va pasando el tiempo, ese nivel de movimiento baja. Yo todavía no puedo ir al cine, pero porque yo he llegado a ir al cine en el que mi hija se ha sentado en absolutamente todos los asientos, ha hablado con todas las personas del cine y ha salido de allí, vamos, encantada, sin ver ni medio minuto de película. Pero sí que es cierto que lo que es el movimiento va parando. Pero otras cosas, y por ejemplo la conducta, nada que ver, o sea, nada que ver.
yo una de las primeras cosas que, esto es duro decirlo y lo digo porque al final el que te escuchen otras familias puede ayudar mucho, pero lo primero que aprendí en la terapia como pauta a los familiares es, al niño no se le bloquea. Porque yo, claro, cuando mi hija empezaba a ser disruptiva y el que estuviera al lado se llevaba una torta, o sea, terminabas, lo que te sale como adulto es bloqueas hasta que te pase. Y ya te relajas y sigues. Yo no sé el tiempo que hace que yo no bloqueo a mi hija, que no tengo la necesidad. Ella ya sí que te puede hacer una mala contestación, pero automáticamente reflexiona, te abraza, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. O sea, claro, yo he pasado de bloquear a mi hija a lo siento, wow. Claro. I són pautes. Pautes, que és el que estàvem parlant, que és part d'aquest acompanyament a les famílies, no? El donar-los eines per a poder respondre de la millor manera possible, no? Davant d'aixòs xicotets obstacles que te va posant el dia a dia. Clar. Xiques, si vos sembla, fem una pausa i tornem de seguida amb més temes. Tornem després de la publicitat. Ens havíem quedat parlant de diagnòstic i tractament del TDAH, de l'acompanyament a les famílies i de les pautes que poden i no poden funcionar. Doctora, jo he llegit que en aquest dia de conscienciació sobre el TDAH deia que el diagnòstic del TDAH és progressiu. Què significa? Què significa que alguns xiquets i xiquetes no arriben a assolir aquest llindar del diagnòstic? Que no complisquen tots els criteris. A veure, és que jo crec que ho ha explicat molt bé. Moltes voltes no és fundamental per a començar a treballar tindre una etiqueta en firme. Moltes voltes parlem de símptomes, de signes, d'àrees de discapacitat. Si complix els criteris que s'han establert com a rigorosos per tindre l'etiqueta, el diagnòstic de TDAH o de TEA, doncs bé, ens ajuda a establir pronòstics, ens ajuda a fer el pla de tractament, però moltes voltes ens tenim que basar en els símptomes i els signes, i a voltes un xiquet o una persona tu pots veure que té aquesta afectació o que es pot beneficiar d'una intervenció i no saps segur si encara té aquesta etiqueta. A voltes està per arribar. Per tant, és com que el posar nom ajuda, però també es pot començar a treballar abans d'arribar ahí. Efectivament, tal qual, sí. Entre les pautes, les estàvem parlant, està l'adquirir hàbits, establir rutines per millorar la convivència, enfortir les habilitats socials, promoure estratègies de planificació, d'organització. I abans en algun moment havíeu anomenat també la importància de reforçar positivament. En aquest cas, com és amana, aquest reforç positiu, ara que estàs dient que hi ha hagut un canvi abismal des de fa un any fins ara, també fer-li saber que això està bé, aquests avanços estan bé. En nuestro caso, yo creo que partimos siempre de... Bueno, nosotros siempre, al menos ella sabe que el amor es incondicional. En nuestro caso no hay nada que pueda hacer mi hija, absolutamente nada, por el que pierda nuestro cariño. Eso es lo primero que tiene que saber el niño. Entonces hay una frase entre ella y yo que es yo siempre, siempre, y ella termina diciendo te querré. Entonces eso viene de un cuento en el que es un cocodrilo que hace muchas cosas mal y la mamá se enfada mucho, pero termina diciéndole, porque él le va preguntando, ¿y si yo fuera? Y empieza el niño como a preguntarle si fuera otros tipos de animales, ¿no?
y al final termina diciéndole, yo te quiero como eres, yo te quiero a ti y yo siempre, siempre te querré. Entonces, eso es algo que es... Porque claro, cuando vives diferentes comentarios, cuando vives situaciones, pues eso también te afecta en el trabajo, te afecta, o sea, en el entorno escolar, a la hora de cumpleaños, tal, no sé, la parte de la crianza pues es dura. Pero si tú tienes esa base, ¿no? Yo parto de dos cosas, de eso y de que mi familia es de puertas para adentro. Y eso es por lo que lucho. Cada día. Entonces, de puertas para adentro está mi hijo, mi hija y mi marido. Y ella necesita unas cosas, mi hijo necesita otras cosas y mi marido otras cosas. Y yo ni te cuento miles. Pero en eso se trabaja. Entonces, si Ana necesita para levantarse dibujos y tal, si Nicolás, que es mi hijo, perdona, necesita una serie de cosas para poder ponerse a estudiar, porque a él también le ha costado. O sea, todos tenemos nuestras fases, nuestros momentos, y al final todo, pues, como que va saliendo. Pero te creas premisas, entonces, nosotros vivimos con hábitos muy marcados, con unas rutinas que intentamos tener, pero que la vida te las levanta normalmente día a día, pero lo tienes claro, tú más o menos sabes, y entonces mi hija siempre sabe que puede recurrir a nosotros, mi hijo siempre sabe que puede recurrir a nosotros. A partir de ahí ya empieza el trabajo. Pero creo que esas son, para mí, las dos claves en mi casa. El amor y que tengan muy claro que de puertas para adentro es donde es la zona de confort, donde todo puede pasar, porque es donde vas a encontrar el quien te arrope. Sí, un lloc segur. Sí. També entenc que hi ha molta feina de estar en coordinació, en col·laboració constant amb el cònjuge en aquest cas i també en l'escola amb el professorat, tota la comunitat educativa, no? I l'estar sempre en coordinació amb la resta de persones que tenen a dir en l'educació de la xiqueta. Mira, es lo que te decía antes, todo va en función de suerte, es una pena, pero todo va en función de la suerte que has tenido hasta ese momento. Yo he tenido la suerte de que la comunicación con la escuela ha sido siempre muy fluida, todo el rato email va, email viene, ¿vale? Y entonces por esa parte no hay ningún problema, e incluso con el comedor hemos tenido la suerte de que las monitoras han establecido como un sistema en el que nos van llamando y si hay cualquier pequeño incidente nos llaman para cómo lo abordamos. Entonces, pues yo muchas veces a las 2 he recibido llamadas, he hablado con la persona del comedor y ya está. Y cuando recojo a mi hija, pues entonces es lo que te digo, al final es todos los días. Es agotador y sabes que es para siempre, que eso es algo que también te tienes que grabar, que esto no tiene un fin. O sea, mi hija no va a despertarse un día y va a dejar de tener las dificultades que tiene hoy, simplemente las va a tener, pero con una serie de herramientas para poder superarlas. Y eso es lo que le queremos facilitar, esas herramientas. Y por eso tiene el despliegue de medios que tiene desde el punto de vista neuropsicológico, desde el punto de vista de logopedia, y si necesitase otra cosa, pues allá que iríamos. Por ejemplo, una de las cosas que también quería comentar es que una de las cosas que más ha beneficiado a Ana son los caballos. Sí, siempre diuen que tenen esa part terapèutica, ¿no? Es brutal. Entonces yo, por ejemplo, tengo la suerte de poder llevar a mi hija a poder realizar una serie de pues eso, para ella eso es sagrado. O sea, Ana tú le pones un cumpleaños y los caballos, y es que no hay duda. Los caballos. O sea, entonces, bueno, al final te dotas de una serie de herramientas, pero sobre todo pensando en su futuro.
porque su vida va a ser muy larga y normalmente la suya será más larga que la mía, no voy a estar siempre. Has assenyalat un tema que és que això no va curar-se i sempre va estar ahí. Pel dia 13 de juliol també es posava l'accent des de Vitas en aquests mites que acompanyen el TDA, un d'ells el pensar que arriba a curar-se com si fos alguna altra malaltia. Quines són les falses creences més arrelades a aquest trastorn? A veure, el TDAH no és com una grip, no és com un refredat que es cura i ja està. Sí que parlem a voltes d'una adaptació funcional o d'una progressió, sobretot si reben un tractament i reben un tractament adequat, el que dia que tens més eines, tens més pautes, tens més mitjans per controlar-ho. És veritat també que el cervell, a la medida que es desenvolupa, si l'orientem adequadament, estructuralment també se vencen certes dificultats o certes anomalies, però el TDAH està ahí per sempre. La circumstància està ahí. Sempre va tenir unes dificultats. En els adults, moltes voltes, es pot manifestar en la gestió dels temps. La típica persones que arriben sempre tard, o en respectar els torns de paraula, o en aquesta inquietud que mai estàs bé en el lloc on estàs, vols canviar tot el rato, i en el que moltes voltes es denominen les funcions executives d'organitzar, de planificar, de gestionar el temps. Això sempre està ahí, aquesta dificultat sempre està ahí. Passa que pots tindre més o menys eines, pots tindre un grau més o menys alt de severitat, però la condició està ahí. Un altre tema que havia anomenat abans Maria, que deia, clar, per a altres famílies potser la meva filla simplement és una maleducada, no? També una de les falses creences associades al TDA és pensar que és fruit d'una mala educació, i d'ahir el principi de la tertúlia que estàvem dient que és un trastorn del neurodesenvolupament, no és conseqüència d'una mala criança. Efectivament. És veritat que una mala criança o un mal entorn no ajuda, però no és la causa, ni molt menys, ni molt menys. No. I quan un xiquet està afiliat i el veiem en aquestes característiques, cal intentar encarecidament evitar etiquetar-lo de maleducat o de malcriat, que els pares no posen límits, que el xiquet és un impertinent, perquè no es tracta d'això. Maria, aquest tipus d'etiquetes entenc que també dificulten aquest procés de millora. Mira, para mi hija el peor insulto, o sea, cuando te quiere insultar como muchísimo, se gira y te dice, eres una maleducada. Imagínate la de veces que lo ha debido de oír para que ella considere que eso es como lo peor que te puede decir. Entonces, nosotras, cosas que hemos vivido, ¿no? Y hablo de nosotras porque mi marido tendrá otras tantas, pero al final es eso, es una gestión en la que a lo mejor los padres no dicen nada cuando estás en un sitio, pero ya habla el chiquet por el padre. Y entonces, pues mis padres te han dicho no sé qué, no sé cuántos y no sé qué. Y tú estás ahí escuchando y diciendo, ¡wala! No se ha dejado nada en el tintero. Entonces, claro, o el rechazo, ¿vale? Yo creo que al final eso es lo que peor vivimos los padres, ¿no? El que rechacen a tu hijo. O a mí me hace gracia, ¿no? Una de las cosas que es que, hablando con otros padres, que es que no te invitan a cumpleaños. Es como algo curioso que te pasa, que van pasando cumpleaños y nosotros en nuestro caso, por ahora, hay suerte de que hemos sido invitados algunos, pero sí que es cierto que ha llegado al punto de invitarnos los padres, por ejemplo, porque toca, porque todo el mundo, y llegar el niño y decir, no, tú no vienes. Entonces ella llegar a casa y decir, no voy mamá,
y no sale de ahí, porque a ella, es que es literal, a mí me ha dicho la niña del cumpleaños que no voy. Y claro, la llaman, no sé qué, ¿por qué no venís? Y yo, porque no está invitada, sí que está invitada. No, no está invitada. Entonces, pues esas son las cosas que vives. Pero bueno, que también te digo que para eso también es importante, sobre todo para su autoestima, el buscar otras opciones. En este entorno pasa esto. Una de las cosas que a mí más me gustan es que tenga diferentes entornos, para que no sea solo el entorno escolar. Porque si nos limitamos a lo que pasa en el cole y luego lo trasladamos a lo que pasa en el parque, tú le estás limitando mucho el círculo a ese niño. Si le generas diferentes focos en el que tiene que interactuar con diferentes niños o simplemente no interactuar, estar al lado de... Hay más personas, por ejemplo, nosotros ayer estábamos en una comida de muchos amigos con muchos niños. Cuando se pusieron todos a jugar, claro, yo todo el rato estoy pendiente de Ana, es que te sale, o sea, ya es como una manía. Entonces yo veía que ella estaba al lado, observando cómo jugaban los demás. En cuanto se disgregaron en grupitos, que eso pasó al ratito, ella seleccionó y se puso al lado. Cuando hay muchos, no, porque no es capaz de atender a todo. Entonces ella ya ha aprendido, me retiro y espero. Pero ella funciona al lado, va. Entonces creo que al final son incluso lo que decías antes, ¿por qué se diagnostica menos en niños? Yo, por ejemplo, a mi hija veo que está generando un gran teatro de su vida para ser aceptada. Está aprendiendo qué tiene que hacer para que el resto de la sociedad la acepte y poquito a poquito va creando su teatro para que la sociedad la acepte. Entonces, bueno, pues si consigue generar ese teatro, pues se encauza, y a lo mejor en los niños es más difícil darse cuenta, ¿no?, en su movimiento, en su día a día, por una cuestión de género pura y dura, no hay más, ese teatro llega después, pero al final lo que aprenden es a cómo tienen que comportarse para que tú le aceptes. Ja. Parlant de com alguns xiquets i xiquetes de per si, no, en aquestes edats tenen aquest moviment, no, i que de vegades costa posar el punt de quan és més de lo habitual. Un altre dels mites que apuntàveu des de Vitas és que tots els xiquets i xiquetes en TDA són hiperactius. La hiperactivitat pot estar o no estar, no és així, no? Efectivament, efectivament. De fet, se distingueixen de forma establerta, oficial, distints tipus, i a voltes es parla de TDA sense H perquè és un trastorn predominantment i clarament més atencional que hiperactiu, una mica d'impulsivitat, probablement. Després n'hi ha trastorns que són molt hiperactius i n'hi ha trastorns combinats. Sí. També entenc que cadascun d'ells s'aborda d'una manera diferent. Sí. Ahir tornem a un poc a el que comentàvem abans. Desglosses les símptomes, els signes, les conductes i vas abordant més que en funció, no fas un pack segons el tipus, sinó individualitzes molt el tractament. Jo crec que això és la clau, això és individualitzar molt en funció de les característiques concretes d'aquesta persona. I un altre dels mites que apuntàveu, molt relacionat amb el que estàvem parlant de la mala educació, de tal, és el de la falta de voluntat, no? El de que d'alguna manera és una excusa per a no haver de fer el mateix que la resta, no? Que òbviament, i escoltant casos de primera mà, dius, hi ha molta feina darrere com per a ser una excusa, no? Com es lluita contra aquests prejudicis? A veure, ahir és una psicoeducació que si ja estem peleant o lluitant perquè arriba a l'escola, imagina't a la societat, fem programes com el que fas, que ens ajuden a conscienciar de que esto existe, esto passa i n'hi ha que conviure i tots tenim que estar així. Qui no té una cosa té una altra. Sí, dificultats tenim tots, com deia Maria.
Maria, assentís perquè entenc que també, si no directament així, este pensament també vos afecta com a família, ¿no? El d'esta falta de voluntat. A ver, el término vago es algo que también escuchas mucho, ¿no? En realidad no lo quiere hacer porque es un vago. Bueno, yo creo que también vivimos en una sociedad en la que si haces los deberes eres el listo o el que se aplica, y si no, pues muy mal, ¿no? Porque no has cumplido tus deberes o tus obligaciones. En el caso de mi hija, por ejemplo, sentarse con ella para hacer deberes es otro temazo. Porque claro, o sea, después del cole, que ya ha tenido sus horitas, claro, tiene su momento de distracción, parque, actividad extraescolar, lo que sea, vuelves a casa y entonces es siéntate para hacer X cosa, cuando lo que quiere es dispersión, ya no le apetece. Entonces se une la falta de interés con explícame muy bien por qué tengo que hacer esto. Entonces, por ejemplo, lo que les resulta fácil, se sienta y te lo hace en 2 minutos porque sabe que va fuera, y lo que le cuesta a ella, a ti y al vecindario, porque vamos, es como, por favor, vamos a terminar ya. Pero no hay forma, entonces claro, dices, no, tienen que hacerlo solos, tienes que generar dinámicas, tienes no sé qué. Claro, yo me paso la vida con el mouse timer, venga, tienes 2 minutos para hacer no sé qué palabras, tienes tal, porque al final es lo que les gusta, pero luego tienen cosas tan fascinantes, como el otro día, por ejemplo, la recojo, para que veas que no todo va unido a hacer unos deberes. Esta historia, o sea, esta como anécdota te la cuento, porque el otro día la recojo de la escuela de verano, y entonces una amiguita suya que está en una playa, le digo, Ana, nos han dicho si quieres ir a verla a la playa, digo, si quieres un día nos acercamos, tal, y me dice, mamá, a la playa, ¿sabes lo que quiero hacer? Dice, además de ir a ver o sea, ella es como, vale, primer punto, a esto te digo que sí, pero ¿sabes lo que quiero hacer? Y yo, no. Dice, ¿sabes quién es Sorolla? Y yo iba conduciendo y diciendo, ¿me está preguntando por Sorolla? Digo, no me lo puedo creer. Y yo, sí, cariño. ¿Sabes los niños en la playa? Y yo, sí, sé los niños en la playa. ¿Me puedes llevar a ver ese cuadro? Y claro, y yo, a ver, vamos a rebobinar, ¿cómo sabes tú? Y entonces, y dice, porque me lo ha enseñado Sonia, que es su profesora. Como a mí me gusta tanto la playa, ella me sacó, y entonces me empezó a hablar de Sorolla. Y os juro que yo decía, es que mañana te llevo a donde sea para que tú veas. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Que mi hija no sepa escribir adecuadamente porque el trazo le cuesta un montón? ¿O que te esté hablando una niña de 7 años de Sorolla y de los cuadros de Sorolla? Claro. Pues para mí, vamos, yo llegué a mi casa que, vamos, no cabía en mí. Claro, és que ahí també entra un altre tema, no? Que és el del sistema educatiu en si mateixa i si realment no? Està basat en els com dir-ho, en els sistemes que beneficien a xiquet o xiqueta. Això va evolucionant al llarg dels anys i és molt complicat també adaptar-se a tots els xiquets perquè en una classe n'hi ha més de 20 alumnes. Però ahí també veig una cosa que havies dit abans, que és aquest interès per part de la professora de parlar-li de coses que li agraden, no? I de fer-la sentir atracció per determinats temes. Sí, sí, sí. O sea, ella tiene, de verdad, mi hija va, pero súper contenta al cole, súper contenta. Y eso es gracias a la profesora. Al final, pues eso, somos animales sociales y donde te tratan bien y donde te sientes querido y donde realmente... Es cierto que Ana tiene muchísimas ganas por aprender. O sea, ella va absorbiendo.
y te pregunta. Y como no entiende muchas de las palabras o lo que la gente le dice, ella ha aprendido a preguntar constantemente ¿eso qué significa? ¿Eso qué significa? Ayer, por ejemplo, me dice, mamá, ¿por qué los gemelos se llaman gemelos? Y yo en el coche, diciendo de verdad. Tiene que tener respuestas para todo. Y yo, pues no, ahora mismo no sé por qué los gemelos se llaman gemelos, cuando lleguemos a casa lo averiguamos. Lo buscamos. Entonces, por eso te digo que la inquietud por aprender es constante. Entonces, es redirigir. Tornem un moment al tema de l'escola, no? Perquè estàvem parlant d'això. Què cregueu que s'ha avançat en aquests últims anys respecte a la inclusió de les persones amb TDA? I abans, no sé si ha sigut dins o fora de càmera, dèiem que la paraula integració, per exemple, és una paraula que també hauria de revisar-se. Què creeu que ha millorat en aquests anys? A veure, crec que falta molta conscienciació, molts coneixements, però sí que des d'Irenea, per exemple, es percep molt que cada vegada hi ha més acceptació, més normalització de cara a establir pautes bàsiques, com el que et deia, ponlo en primera fila, controlar un poquito el entorno, que no hi ha massa estímulos. Els col·les ara no són tan reacis en general, ho entenen més. Jo crec que en això sí que s'ha avançat. No ho sé, tu, Maria, què opines? A mí hay una de las cosas que también vives, ¿no? al llevar a tu hijo a rehabilitación, a terapia, que es la sala de espera, ¿no? En la que convives con muchas familias y que te enteras de las historias de otras familias. Y entonces, a mí una de las cosas que me llamó la atención fue una mamá que su hijo tiene TEA. Y entonces, una de las cosas que se hace en Irenea, igual que yo paso toda la valoración de Ana y los educadores y los profesores funcionan en el colegio con esta mamá en concreto sí que tiene el trabajo en el cole, dentro del cole, ¿vale? Van las terapeutas de su hijo en concreto y entonces hablan con los profesores de allí. Y una de las cosas que contaba la mamá, que era curioso, que cuando llegaban a tener una reunión los profesionales de Irenea con los profesores de su hijo, estaban los profesores de su hijo y 27 más que habían ido a ver si podían aprender algo, aunque no dieran ni clase al niño, ¿no? Pero ella decía, tarde o temprano a lo mejor mi hijo pasa por ellos, bienvenido sea, ¿no? Claro. Pues creo que al final el tema de la formación es fundamental y que exista ese trabajo en un entorno natural del menor es clave, porque muchos de los niños, por ejemplo con TEA, hoy en día tienen PATI y están dentro, que es un asistente personal dentro de las aulas, pues ese PATI tiene que tener una formación, claro, y tiene que tener una dirección por parte del terapeuta, para que luego en el colegio sepa lo que tiene que hacer, porque o sea, todo tiene que ser como un plan conjunto. Lo que yo hago en mi casa se aplica en el cole. Si a mi hija le ponen una goma en el cole para que esté el movimiento constante y así su atención sea mayor, pues bienvenido sea. Pues eso lo tenemos en casa, lo utiliza mi hija, la novia de mi hijo, todos con la goma. Pero al final, pues tiene que ser algo que donde vaya el niño vea que es su normalidad, ¿no? Y que todos vayan a una, porque si no también es muy confuso, sobre todo para niños. Remar tots en la mateixa direcció. És molt important. Fem una breu pausa i tornem ja amb l'últim bloc de la tertúlia. Tornem de seguida. I encetem ja la recta final d'aquest programa dedicat al trastorn per dèficit, mai més la paraula d'atenció, hiperactivitat, en alguns casos, com estàvem dient abans. I ens havíem quedat parlant per aquestes millores en l'entorn escolar, en l'àmbit escolar, i que sí que s'ha avançat d'alguna manera en aquests anys, però que falten recursos i formació.
que al final són les dues coses que falten sempre en qualsevol tema, no? Hem parlat de moltes coses així al plató i sempre, pel que fa a l'escola, falten recursos i formació perquè a dia d'avui cada xiquetet i xiqueta té les seues pròpies necessitats, no? I dificultats, i dins de l'aula conviuen totes elles i els professors han de saber com adaptar-se. Sí que m'agradaria preguntar-vos, cregueu que és millor que els xiquets i xiquetes que tenen necessitats específiques estiguen integrats dins d'una aula amb tota la resta de companys o companyes, o en alguns casos sí que cregueu beneficiós que hi hagi aules específiques? La meva opinió personal, jo crec que depèn molt de la severitat, honestament. Si conviure, estar integrat en un entorn més normalitzat pot ser molt beneficiós tant per a la persona com pels companys, sense dubte, però si alcança una severitat o una circumstància que és molt, molt disruptiva, no és ni bo pels companys ni per ell. Ja, pot arribar a ser contraproduent, ¿no? Això és el que jo penso. María. Claro, todo depende, como todo en la vida. Si tiene una posibilidad de tener un asistente, ¿no? En el que, como decíamos, ¿no? Un PATI, que pueda estar dentro del aula, que pueda estar centrado en ese niño en concreto, sin que sea algo disruptivo para el resto, pues, por ejemplo, en clase de mi hija hay varios diagnósticos. Mi hija es una más hoy en día. Sí, es lo que dèiem, que cada xiquet i xiqueta té la seva. Claro, entonces cada vez nos vamos a encontrar con más niños con diferentes dificultades dentro del aula, que yo creo que eso también era algo que se vivía antes, pero pues bueno, pues en la clase de mi hija no sé cuántos diagnósticos habrán, pero solo con ver el entorno de mi hija, pues dificultades que tienen otros niños sí que las he visualizado. Y luego cruzarte con familias que van a diferentes terapias, pues también lo sé. Entonces, eso es algo que ya los profesores lo tienen clarísimo y lo están viviendo en su día a día, y creo que ahí es una labor, ¿no? Pues también de los padres, porque que tu hijo no pueda estar en un colegio ordinario, que tu hijo tenga determinadas dificultades, también es algo psicológico que los padres tienen que trabajar. Aquí todo el rato estamos hablando de los niños, estamos hablando del entorno de los niños, pero es que las familias también tienen que trabajar ellas, o sea, esto no es una labor solo del niño, de ala, pues tú tienes TDAH o tú tienes TEA o tú tienes no sé qué, o mi hijo tiene TEA y ya, no, es algo que tienes que trabajar tú, tu entorno cercano. Es un trastorno para toda la vida y tienes que tener en cuenta que todo el entorno del niño tiene que trabajarlo. Estamos hablando de los profesores tienen que tener al niño en clase, ya, pero los padres tienen que tener al niño en casa. Entonces eso también es un trabajo que se tiene que desarrollar. Los niños necesitan, o sea, pueden estar en el colegio, tengan la diversidad funcional que tengan, depende. ¿Qué recursos tienen para estar en el colegio? ¿Tienen un asistente personal que les acompañe para que no desestructure el resto de la dinámica de la clase? ¿Tienen un comedor en el que les pueda dar de comer porque tienen problemas al tragar? Depende. Y luego, otra de las cosas que pienso es que una cosa es la integración y otra cosa es la convivencia. Si tú me vas a tener dentro del cole, pero me vas a tener totalmente aislado, porque tengo determinadas características y ya tengo a mi asistente, a mi PATI, a la persona que está conmigo, pero no tengo ninguna relación con el resto de los niños, ¿para qué me quieres ahí? ¿O para qué los padres lo quieren ahí? Porque les pilla cerca de casa, porque no hay un centro de educación específico en su entorno,
Es que hablamos de personas que no tienen otra opción para llevar a su hijo. Tú quieres llevar a tu hijo al cole y quieres llevar a tu hijo donde mejor esté, pero tienes un centro donde llevarlo adecuado, cerca de tu ámbito, pues si lo tienes seguro que lo vas a llevar. Es así, pero si no lo tienes lo vas a llevar donde puedas, porque la escolarización es obligatoria. Te van a poner los recursos, no te los van a poner, o sea, es que es un tema, por eso digo que depende. Clar. Depende. Dèieu abans que depenia del centre, dèieu abans, moltes vegades depenia jo del crec centre. que Claro. depèn tal qual dels recursos que necessite, de segons si la los tiene. severitat i si el centre els té. Recorde quan fèrem un programa dedicat al TEA i deien el mateix, que al final depenia del centre, no? I de, com deies tu abans, de la sort que tingués en el centre que toque Clar. i el grau de conscienciació d'eixe professorat i d'implicació també de l'escola. Mira, sí, una sí. cosa que muchas veces pensamos de, no, es mejor, por ejemplo, en la capital, porque ahí hay más recursos, porque hay no sé qué. Pues mira, yo ahora mismo estoy con mi hija en un pueblo. Las terapias sí que son en Irenea y aquí, en Alcira, también está Irenea. O sea, están esos recursos, pero va más allá. En el cole del pueblo hay aula CIL, es uno de los pocos en el entorno. En el sitio donde va mi hija a hacer las clases de gimnasia rítmica, ahora la escoleta de verano, tienen a una niña con Down, a otra niña con TDAH, a otra... Y, o sea, cuando yo planteé las dificultades de mi hija me miraban como, ¿de qué me estás hablando? Pero si esto es nuestro día a día. O sea, no hay... Pues a mí eso me encantaría encontrármelo allá donde vaya. Claro. Y es como lo del cole, todo depende de la suerte. Hemos tenido la suerte de ir a un sitio en el que entienden la diversidad. Que no hauria de ser així, Ja, però... perquè que se quede a sort. A sort, tal qual. I estem parlant de dificultats en l'escola, però clar, també no sé si com a família també està esta por de les dificultats que pugui trobar-se més enllà en els següents passos, no? Ja de cara a la universitat o a l'entrada al món laboral i la construcció de la seva vida adulta, no? Per dir-ho d'alguna manera. No sé si també això genera incertesa. A mí lo que más miedo me da es algo que te dicen, o sea, que está totalmente relacionado con el TDAH y que te dicen una y otra vez, es que tienen una mayor tasa de tomar determinadas, pues eso, bueno, pues, Sustancias. sí. O tienen, no lo sé, eso me da miedo como madre y porque lo oyes mucho, pero cuando llegue, cuando mi hija tenga 12 años, pues no sé, o lo mismo me voy a Japón a estudiar japonés, porque ya no puedo más, o todo fluye, no lo sé. Las herramientas hay que ponerlas, la constancia tiene que estar, y luego ya depende. Hay muchos niños de la clase de mi hijo que no tenían TDAH y que han terminado consumiendo sustancias. Sí, anava a dir-ho, que això... Entonces intuyo que no depende va de con un factors. diagnóstico, sino con una situación personal. En el cas de les persones adultes, quines són amb TDAH, quines són les dificultats més habituals que poden trobar-se? Sobretot la gestió dels temps, la planificació i l'organització del dia a dia i a nivell tant en les coses quotidianes o domèstiques com a nivell laboral i a voltes les relacions personals per aquesta impulsivitat, dificultat per respectar torns, per seguir rutines, per això és tan important el tractament. El consum de substàncies o l'abús de certes substàncies sempre se parla d'ell. Sí que és veritat que està moltes voltes lligat a aquesta impulsivitat, a aquesta necessitat d'aplacar una mica aquesta inquietud que tinc. Entonces, com en tantes altres àrees del TDAH, és
molt important i és molt susceptible a com s'ha tractat fins ara. Entonces, si ho has abordat o ho vas abordant de la forma més adequada possible, tens risc, però pots tindre el mateix risc que una altra persona. Jo no sé si la radiografia de les dificultats en l'àmbit laboral és tan clara com en l'escola, perquè és veritat que ho estem dient, que al final el treball més gran se fan els xiquets i xiquetes i per tant s'ha de fer també en l'escola. No sé si teniu dades o feedback de quines són les dificultats en l'àmbit laboral que se poden arribar a trobar aquestes persones. A veure, se considera que quasi la meitat, entre el 30 i un 50% de les persones que de nens s'han comportat com a TDAH o s'han filiat de TDAH, en l'edat adulta tenen dificultats. El grau de severitat d'aquestes dificultats depèn del grau de severitat de la patologia i si s'ha abordat de forma adequada, tant en teràpia com en medicació si cal o com s'ha considerat en el cas individual. Les dificultats també van molt lligades a lo que demanda la feina que fan i a l'entorn que tenen. Entonces poden ser més evidents en certs tipus de feina que demanden molta atenció, molta planificació, molta organització i menys evidents en altres tipus de feina, però estan allí. Quines diríeu que són les necessitats o els reptes futurs pel que fa al TDA i al seu tractament i als avanços en aquest sentit? A dia d'avui, quines diríeu que són les necessitats pendents o els reptes pendents a nivell recursos, a nivell suport? No sé si teniu una idea de què és el que queda pendent, perquè tenim unes necessitats cobertes, però sempre hi ha demandes pendents. A nivell, clínic o d'investigació, que se vagin afiançant tots els estudis que estan en marxa de cara a afiliar millor o de forma més precisa les alteracions estructurals i funcionals anatòmiques, això ens ajudarà, sense dubte, i a nivell terapèutic perfeccionar, evidentment, o optimitzar farmacològicament el que es pugui abordar i que vagin eixint eines com certs apps i videojocs i dispositius d'intel·ligència artificials que s'estan fent, dissenyant per abordar aquestes patologies i que estan obtenint bons resultats. Jo crec que aquestes línies, i la conscienciació, no sé. Això sempre. Recursos. Al final, imagino que las familias, como todo, ¿no? El poder darle a tu hijo lo que necesita para poder superar esas dificultades, o no superarlas, pero sí minimizarlas, o darle herramientas, o enseñarle que hay otro tipo de vida, ¿no? Si este plan A no te está funcionando, el que la familia tenga la opción de cambiar y tener un plan B, y no solo por cambiar de cole, porque claro, esa es otra de las cosas que pasa, que te echan y ¿dónde llegas? ¿Vale? ¿Qué hemos solucionado con eso? O sea, no sé. O recursos, pues yo siempre lo digo, nosotros somos unos grandes afortunados, porque realmente mi hija tiene todo lo que creo que necesita, pero ¿cuántas familias pueden hacer eso? Yo soy muy sincera. ¿Cuántas familias pueden hacer lo que yo hago? ¿Cuántas familias pueden dedicar el tiempo que yo le dedico a mi hija? ¿Cuántas familias pueden ir a los recursos que yo le estoy brindando a mi hija? Porque es una cuestión, al final, de quien puede. Pues eso es muy triste. Eso es muy triste. Porque la evolución de mi hija es evidente. Es totalmente evidente y totalmente medible. Sí. Totalmente, con escalas, con profesionales, con entorno, con todo. Entonces, a lo mejor estamos evitando problemas futuros, porque si yo le estoy dotando de recursos ahora a mi hija, en mi caso es por mi hija. En el caso de a nivel político, gubernamental, sanitario, es porque tú vas a tener unos costes que vas a alucinar. Prepárate,
como no generes todos estos recursos aquí, que los vas a dar aquí. No hay otra. Si no los das aquí, luego te lo vas a comer aquí. Porque vas a tener problemas sociales, porque vas a tener más problemas sanitarios, porque vas a tener... Entonces, pues decide dónde lo quieres poner, si al inicio de la vida, en mitad de la vida o durante toda la vida, que sería lo ideal, pero ¿no? Aporta recursos y entonces creamos una línea en la que hay una mejora de todos estos niños diagnosticados y entonces tendrás unos adolescentes diferentes y unos adultos ya totalmente funcionales, que eso es lo que espero que todo padre quiera, ja más allá de que sean felices. Fa poc, en una entrevista, justament parlàvem del mateix, no? De la necessitat d'abordar, en aquell cas parlàvem de psicologia, no? I de si calia que tot el món anara o no al psicòleg, i també este debat que també és un tema important, però la conclusió era que quan més s'aborde en totes les inquietuds, frustracions, necessitat de recursos abans, no? En una etapa primerenca, més fàcil serà després tindre adults funcionals, no? Que no requereixen de tanta ajuda, no? I abordar tot en una etapa primerenca, i d'ahí també sempre insistim molt en els programes en la prevenció, en la importància d'estar atents, d'abordar els problemes quan són xiquets i xiquetes o adolescents, per a després realment que tinguin unes eines per a defensar-se en la vida adulta, no? En què encara tindran més situacions que superar i més reptes que superar. Y la familia es familia. Sí. O sea, al final no es un profesional. Yo, por mucho que lea o vea en YouTube, no voy a ser un terapeuta. O sea, voy a poner todas esas herramientas y muchas veces tengo la sobreinformación, que esa es otra cosa. Porque claro, yo a mi hija la podría tener todo el día aplicándole todo lo que he visto por YouTube, que veo que funciona en niños con TDAH, y tenerla haciendo manualidades, y ahora vamos a hacer salto en comba, y ahora no sé qué, y también, oye, somos humanos, porque claro, los padres también queremos tener vida, y si yo mi vida la dedico a todas las horas de trabajo, más todo lo que tengo que ver por YouTube para poder aplicarle las actividades a mi hija, más luego hacerlas, más, pues llega un momento que tampoco... Y además, ¿qué actividades son las correctas exactamente para mi hija? Claro. Porque esa es otra. Porque a mí me lo ha dicho un vídeo de YouTube, o un vídeo de TikTok, o un vídeo... Pero, ¿a mi hija le funciona o no le funciona? Ah, pues ensayo error. Vale, te lo pongo entonces estamos perdiendo el tiempo. No sé, al final sí que hay cosas que pueden ser por protocolo, que más o menos funcionan a todos los niños, pero es que cada niño es un mundo. Hay que individualizar. Això ho dèiem abans, no? La importància d'individualitzar aquestes pautes per a cada família. I com que estem arribant al final, sí que m'agradaria també preguntar-vos quins missatges llançaríeu a aquestes famílies que puguen estar ara començant, que reben el diagnòstic o que encara no l'hagin rebut i estiguen en el procés. Quins missatges llançaríeu? Jo, per la meva part, m'agradaria transmetre la idea de que no estan bojos, de que aquestes coses passen i que intentar filiar o ficar-li nom el sentit que té per abordar-ho quan més pront millor, perquè això està superpublicat, superescrit i superdemostrat. Quan antes establint pautes o plans de tractament, el que faci falta, millor. No estan bojos i no estan a soles. I no estan a soles, molt bé. Que també, no? Perquè estem parlant d'un recurs, en aquest cas Irenea, però clar, em parla de molts recursos que estan al seu voltant. Sí. Claro. Yo creo que es importante hablarlo. Yo creo que es importante buscar gente que esté viviendo lo mismo. Eso te sirve para reforzar, ¿no? La idea de que no estás solo, la idea de que otras familias, cómo lo están viviendo, cómo lo están abordando, incluso para saber qué recursos hay, porque muchas veces cuando te encuentras ante un desierto, te acaban de dar un batacazo con esto es para toda la vida, ¿no? A mí hay un anuncio
que no sé ni qué era, pero me encantó, que era una familia que iba en el coche y de repente tenía que elegir dos caminos, ¿no? Ellos iban a la playa, pero de repente le decían, no, 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 tú ya solo puedes ir a la montaña, ¿no? Y era como el momento en el que te dicen que tu hijo tiene diversidad funcional y ya empieza ese nuevo camino hacia la montaña, ¿no? A subir ahí la cuesta, pues eso, el conseguir un entorno y luego hablar mucho con tu entorno cercano y hacerles entender porque parece que en el cole se pasa, no, pero es que a lo mejor tu suegra, tu madre, tu primo, tu no sé qué, también te da lecciones. O hay reuniones familiares en las que, oye, mi hijo es intocable. Y ya está. Y si lo quieres entender, aceptar y convivir con él, perfecto. Si no, cada uno somos libres de decidir con quién queremos estar. Y eso creo que también tiene que ser un mensaje. Clar, això deies abans que és agotador, no? Perquè també en tots aquests casos ha de fer molta pedagogia no només dins de casa sinó fora, no? I dins de casa també, fora del nucli més tancat, no? Pot ser en tios, avis, etc. Però sobretot també fora, no? Del nucli familiar, contínuament estar explicant, el que deies abans que m'agrada molt, no? Que tocaves i deies, mira, la meva filla tal, i després te deien, ah, pues jo no... Claro. Jo no he vist res, no? Però clar, és això de sempre estar donant explicacions, que també és una part important, perquè tot això també forma part d'esta conscienciació de la que estem parlant, però també, òbviament, per a les famílies és esgotador. No m'agradaria no mencionar que també l'associacionisme, que sempre parlem d'ell en aquest tipus de trastorns, que sempre és important trobar altres famílies que estiguen passant pel mateix, i des d'ací sí que m'agradaria dir que havia contactat amb l'associació Abnada i estan interessats en participar, però per qüestions de disponibilitat no han pogut, però també és important aquest paper de les associacions que aglutinen no només familiars sinó també professionals, perquè en un primer moment tot el que necessiten les famílies és informació, i moltes vegades allò més fàcil és buscar i dir, vale, està aquesta associació, vaig a informar-me, i és el primer recurs potser que trobes. Claro, y luego piensa que el diagnóstico, como hablábamos antes, es muy largo. Entonces tú vas a tener durante muchísimo tiempo muchas dificultades sin tener un respaldo que te diga, mi hijo tiene X, necesito estos recursos. Ahí estás, es como en un limbo en el que ves claramente las dificultades, el colegio ve claramente las dificultades y nadie puede hacer nada. Entonces, ¿ahí cómo lo abordamos? ¿Hablamos de dificultades y no hablamos de diagnósticos porque si no ya nos vamos a 2 años? Y entonces, el profesor fulanito tiene tal alumno con esta dificultad. ¿Cómo la abordamos? ¿Existe esa dificultad? Sí, porque el orientador ha dicho que la tiene, el profesor ha dicho que la tiene, los padres han dicho que la tiene. ¿Ponemos ya recursos y luego ya vemos los diagnósticos o esperamos al diagnóstico y hay 2 años sin recursos? Porque claro, entonces eso también es un mensaje a transmitir, que yo a las familias lo que les quiero transmitir es ole, porque claro, lo que tienes que vivir hasta para llegar es como, uff, y claro, esto no es, mi hijo es cojo, mi hijo, no. No es tan visible. Claro, entonces, claro, no hay una silla de ruedas, no hay, y encima hay todos los prejuicios del mundo. Entonces es un tiempo en el que ¿qué prevalece? A mí hay una cosa una frase que la doctora Colomer dice, y yo la tengo ahí grabada como un mantra, y es que el diagnóstico no es un pronóstico. A ti te dicen, esto es X, pero luego, en lo que va a quedar ese X, solo lo sabe la vida i lo que tu hagas durante ella. Ara sí hem arribat al final de la tertúlia, així que si queda qualsevol cosa per dir és el moment. Per el que dius de l'associacionisme, des d'Irenia sempre convidem
perquè sempre fa més, o sigui, sempre pot ajudar i tal. Clar, a trobar-se acompanyats, no?, en el procés. Sí. María. Pues que ojalá la sociedad quiera convivir, que ojalá quien nos escuche se sienta arropado y que es un camino bonito el poder vivir con gente diferente, no solo de nacionalidades, sino también de diferentes formas de ver el mundo. Porque si algo me enseña Ana es a ver el mundo con sus ojos, y eso es único. Moltíssimes gràcies a les dos. No vaig a dir res més perquè me pareix bonic el missatge, com a final de la tertúlia. Moltes gràcies i sobretot per la labor que feu també, no? Des d'Irenea, des de la família i a l'àmbit social, no? Sempre lluitant per aquesta conscienciació i per aquest acompanyament. Gràcies. A tu. Gràcies. Nosaltres tornem prompte amb noves edicions de Parlem Clar.